Ahora sí. Bienvenido, Fernando. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de YouTube, hablando claro con Nelson Salazar, precisamente para hablar de la coyuntura y de lo que pues estamos viviendo. Fernando, ¿qué significa, y con esto empezamos, para el país, el adelanto de las elecciones? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Nelson? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, que siempre es profundo y divertido, ¿no? Al mismo tiempo. Y un saludo también para toda la audiencia. Bueno, la celebración de elecciones es, por un lado, una buena noticia, pero por otro lado también es un fraude legal, yo creo, ¿no? Es decir, realmente aquí se tendría que haber producido lo siguiente: tendría que haberse concluido el juicio político contra Guillermo Lasso. Si no, ¿para qué sirve un juicio político? O sea, Claro. empiezo yo un proceso de un juicio político con todo lo que implica, ¿no? Es decir, hay que primero establecer unas causales, mandarlo a aprobarlo, mandarlo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que motivar una decisión, ¿no? Para que se le dé o no trámite a ese juicio político. Hay una investigación y una discusión en la Comisión de Fiscalización. Eso finalmente pasa al Pleno. Eso hace que también venga a rendir cuentas y a dar su versión el propio presidente, sus abogados, etcétera. Es decir, hay una cierta parálisis del Estado durante todo ese proceso, Claro, fueron porque como la Corte... 5 meses. Claro. Entonces, y ahora, en el último momento, debido a que sí, efectivamente, iba a destituirse al presidente, el presidente convoca una muerte cruzada. No, 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 eso no puede ser, porque si no, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el espíritu en la constitución del juicio político? Pues que se destituya al presidente. El presidente, que va a ser inminentemente destituido, no puede convocar una muerte cruzada. Lo que debería de haber ocurrido entonces, ¿qué es, Nelson? Debería de haberse destituido al presidente, y ahí sí, si el vicepresidente lo consideraba oportuno, que probablemente es muy oportuno por la situación que vive el país, adelantar las elecciones, entonces convoca el vicepresidente investido presidente a elecciones mediante la muerte cruzada. Ahora, lo que debería de haber ocurrido desde el punto de vista jurídico, Claro. ya que hoy en por una decisión política del presidente y su rabieta de no ser restituido, ha convocado elecciones, pues bueno, pues es una buena elección, porque desde luego hay una conmoción interna, sí, y desde luego hay que salir de este gobierno del desastre. Porque de una u otra manera entonces termina siendo, como tú lo decías, Fernando, algo chévere en el sentido de que vamos a poder cambiar, porque no estaba muy seguro de que Borrero pueda haber pedido adelanto de elecciones. De pronto Borrero se quedaba 2 años siendo un gobierno de transición y estando ahí sentado, y era una agonía para nosotros. Entonces termina siendo una buena decisión al final del camino, a pesar de la ilegalidad, ¿no? Puede ser, pero claro, yo creo que hay siempre una responsabilidad política quienes ostentan cargos públicos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se demanda de esos cargos públicos, se deben de comportar a la altura, ¿no? Entonces, sí, probablemente si Borrero hubiera decidido continuar en ese gobierno agónico durante 2 años más, pues probablemente en ese sentido es mejor haber convocado elecciones o haber llamado a la muerte cruzada, ¿no? Pero yo creo que lo que se debería de haber hecho es lo que te comento, ¿no? Claro, Es decir, cesarlo. un gobierno de transición que hubiera dirigido Borrero, y que, por cierto, que tuvo el otro día un lapsus porque supongo que ya se veía presidente, ¿no? En una entrevista. Sí lo vi. El presidente constitucionalmente elegido por los ecuatorianos. Entonces, él ya se veía en ese cargo, pobrecillo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que debería de haber ocurrido. No ocurre, probablemente como muchos de nuestros políticos no están a la altura del cargo que ostentan, mejor ejemplo que Lasso no hay, ¿no? Del desastre, pues probablemente entonces sí, haber llamado a elecciones, que de nuevo, fíjate, Nelson, que el motivo por el que él llama a elecciones es por aferrarse al poder, aunque sea un poquito más. Porque Claro. claro, si hubiera sido destituido al día siguiente, 3 días después, etcétera, pues claro, ya se le acabó la mandanga, ¿no? Claro. Como presidente. Entonces, por quedarse ahí al menos 6 meses más, es que convoca Claro, elecciones, fue un ¿no? hecho, un acto de cobardía, y también para no salir como el presidente cesado, porque igual el PANA ya estaba acabado desde hace muchísimo tiempo atrás, era un desgobierno, pero por no salir como decías tú, con esa vergüenza de el presidente destituido, terminarás, bueno, igual no creo que quede bien, Fernando, porque no termina el periodo. O sea, si Lasso cree que queda bien, no está nada bien.
¿Qué puede hacer Lasso en estos meses con estos decretos de ley? ¿Cuál es el accionar que debería tener? Porque los grupos sociales le han dicho al presidente, epa, cuidado, no se me venga a estar alocando, que cree que puede hacer todo en estos 6 meses. Menos, 3, 4 meses. Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, de nuevo, de acuerdo a cómo le va a ver la historia, ¿no? Él también ha dicho públicamente que él no quería ser visto como el presidente destituido en un juicio político, pero puede ser aún peor, es decir, puede ser el presidente que se aferró al poder y que llevó al Ecuador todavía a un mayor desastre, porque dada su incompetencia declarada durante los 2 últimos años, estos 6 meses en los que además no tenga el contrapoder de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, puede hacer que todavía sea peor la imagen que deje, ¿no? Y mucho más profunda, desde el punto de vista negativo, la huella que deje su gobierno, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, él puede hacer varias cosas. Yo creo que él debería de ser muy sosegado, ¿no? Fíjate, Nelson, que ya yo creo que está metiendo la pata, embarrándola hasta el fondo. Mira que al principio dijo que no iba a subir los impuestos e Claro. inmediatamente hizo la ley de la renta del IRPF, ¿no? De las rentas personales, la incrementó, ¿no? Desgravándose mucho menos esas clases medias el monto que podían desgravarse. Así Y es. ahora, y ahora de repente él dice que las cuentas están saneadas y ahora de nuevo vuelve a una fórmula parecida a la que había antes de su subida de impuestos para que nos podamos las clases medias desgravar impuestos. Pero que cuentas saneadas. Claro. Si, por ejemplo, simplemente ver las carreteras. No vamos a hablar de nada más, simplemente las carreteras. Si es que ahora mismo es una carrera de obstáculos. Si parece que es un rally, lo que Sí. uno te mueves en cualquier tramo de cualquier parte del país y en vez de desplazarte de un lugar a otro, parece que estás en una carrera de obstáculos, que estás Sí. haciendo el Rally París-Dakar. Entonces, ¿qué me estás diciendo de que están las cuentas saneadas? Bachea por lo menos las carreteras, repaviméntalas, píntale las señaléticas que se han borrado todas, que ahora los chapas acostados parece también que es de nuevo es una sorpresa. O estás con cuatro Y es ojos puestos peligroso. en la carretera o te los comes, porque no tienen pintura, porque no hay nada, simplemente el bache, no hay ni siquiera la señalética, se ha caído la señalética. Entonces, no me vale, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, que intenta hacerle un guiño a las clases medias como diciendo, oye, te quito impuestos y así de cara a las elecciones me votas, ¿no? Que ese es Claro. un poco su nicho, supuestamente, ¿no? El nicho de la clase media liberal, que en un principio podría ser donde está algunos de sus votos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esa medida, por ejemplo, que supone que es una medida positiva, yo creo que es totalmente desquiciada, ¿no? Porque no tiene tampoco ni pie ni cabeza. Y yo creo que cualquier persona de clase media consciente también lo va a ver así. Como, oye, ¿qué quieres? ¿Comprar el voto de manera descarada? Porque fíjate que yo creo que los impuestos son buenos, ¿no? Es decir, pero claro, son buenos si hay un Estado operante. Yo Claro. recuerdo yo recuerdo cuando, por ejemplo, Correa subió los impuestos a las clases medias para hacer una cooperación directa a la reconstrucción de Manabí y fue un buen sablazo el que Claro. nos Y nadie dio. se quejó. No, yo Claro. feliz, porque yo sabía que ese dinero iba a ir a la reconstrucción de Manabí y era mi aporte personal. Entonces yo contento como Claro. funcionario del Estado y como académico en dar mi... Entonces, porque yo sabía que había un Estado que realmente redistribuía la riqueza. Claro. Y que Pero no mentía. Claro, pero este tipo me sube los impuestos y el Estado se va a pique. ¿Por Claro. qué? Porque estoy pagando los bonos con anticipación y la deuda externa ilegítima. Y ahora me los baja, pero me los baja porque dice que las cuentas están saneadas. Y yo lo que veo alrededor es un país destruido. Entonces tampoco me vale, ¿no? Claro. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta inicial, creo que por un lado, yo espero que no se aloque, como has dicho, Nelson, y al mismo tiempo que si va a tomar algún tipo de medida, que sean medidas que sean necesarias. Por ahora yo no estoy viendo mucha asertividad en lo que se está planificando y en las medidas que se están tomando, ¿no? Claro. Yo supongo que él, pues eso, una vez que había durante 12 años o incluso más aspirado a convertirse en presidente y finalmente lo consiguió, debe de ser duro para él en lo personal saber que es probablemente el presidente más nefasto de las últimas 2 décadas al menos, ¿no? Entonces, eso pues probablemente haga que él se replantee si va o no va a las próximas elecciones, porque el varapalo que le van a dar va a ser pequeño, ¿no? Sería el Ahora, colmo. Sería demasiado caretuco. Que vayan a esa ojalá elección. que lo haga, porque Claro. desde una perspectiva de izquierdas, que creo que es lo que le hace falta al país, ¿no? Gente que redistribuya riqueza,
que genere también esa riqueza y que tenga una agenda social con medidas de shock a favor de las clases más desfavorecidas, de las personas más vulnerables, que no son pocas, estamos hablando a lo mejor de la mitad de la población en este momento, pues entonces hace falta una agenda de izquierdas, ¿no? Entonces, cuanto más candidatos de derecha tengamos, mejor. Claro, y vamos a ir a eso, Fernando, precisamente porque ya con el anuncio de la Corte Constitucional se empezó también ya a hablar, de hecho, de unas elecciones súper rápidas, va a haber creo que 7, 8 días de campaña, y el 20 de agosto, si no tengo mal el dato, estaremos eligiendo, ojalá en una sola vuelta para no gastar tanta plata, el presidente de la República de este país. Háblame de eso. ¿Cómo ves el panorama de los candidatos? Porque hay muchos nombres. Uno hace poco que fue un revolún, por lo menos el domingo, que habló de su candidatura y rápidamente tuvo el apoyo de Nebot, que es el señor Jan Topic por el Partido Social Cristiano. Cuéntame un poco cómo, desde tu punto de vista, ves estos nombres que empiezan a salir. Vale, bueno, por ahora tenemos a Jan Topic, ¿no? Que bueno, yo no sé a ti, Nelson, pero a mí ya me da miedo. O sea, a mí No, ese no, el tipo, pan así, de ley, da miedo. a mí, Dios mío, o sea, pero miedo de verdad, ¿no? Entonces tenemos a este señor, ¿no? Tenemos también al Otto, tenemos al Yacu, tenemos al Fernando Villavicencio y Lasso no ha dicho nada todavía, ¿no? Pero por ahora entonces serían esos 4 candidatos los definidos, ¿no? Después hemos visto otros candidatos como el de Izquierda Democrática que ha decidido declinar su candidatura a favor de otras, ¿no? Porque después también las toldas políticas lo que intentan con esto es sacar el máximo número de asambleístas y al mismo tiempo sobrevivir como formación política, porque sabemos que con la nueva ley, si no sacas un número determinado de votos en 2 elecciones seguidas, se te elimina, ¿no? Con buen Así criterio. es. Esas toldas políticas reciben dinero y son un gasto y en muchas ocasiones son toldas políticas prácticamente fantasmas, ¿no? Pero claro, se da ahora también un problema, que es la negociación que hacen las toldas para dar su apoyo, porque claro, la formación política tiene algo que no tiene el candidato, que es una infraestructura legitimada y legalizada para poder presentarse a unas elecciones, que no lo tienen sobre todo los candidatos outsiders, ¿no? Pero al mismo tiempo estas toldas políticas a veces no tienen candidatos. Entonces, claro, se da Qué ahí problema, ¿eh? una turra negociación, ¿no? En el que al final no interesa tanto pues presentar candidatos que sean a lo mejor buenos o que tengan un ideario político ajustado a esa tolda política. Algunas veces estas toldas ni siquiera tienen ideario, por supuesto, pero entonces, claro, ahí se dan unas negociaciones que para mí ya a priori son muy turras, ¿no? Por ejemplo, ahora que Yacu se presenta por Democracia Sí, ¿no? Entonces, Qué vaina. digamos, Claro. pero usted no era de Pachacutic. Entonces, ¿hasta qué punto importa tener, y Pachacutic no tenía un programa muy interesante que era la Minga por la Vida, Claro. etcétera? Y ahora qué pasa, que los de Democracia sí van a hacer una Minga por la Vida y se van a volver todos también con la cosmovisión andina y el suma causa y tal, o es que usted ahora se va a volver como Democracia sí un partido neoliberal cualquiera. ¿Qué está pasando aquí, Fernando, no? y te devuelvo la pregunta, ¿hasta qué punto importa eso? Claro, ese es el problema, Nelson, que no importa. O sea, que en las negociaciones políticas que estamos viviendo en el país no importa. Y por eso, cuando de repente una tolda política con un ideario supuestamente notarizado y presentado ante el CNE llega a tomar, por ejemplo, ¿te acuerdas? En las últimas elecciones presidenciales, Hervas con Izquierda Democrática obtuvo un número muy importante de creo que es 18 asambleístas o algo así, ¿no? Y llegan y al día siguiente 9 se van de independientes Chuti, y qué se, bestia. y se van a la bancada conformada por el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Pues porque han sido votados sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de ideario y de repente entonces aquí lo que importa es, oye, ¿vas a poner a mi primo en la empresa de aguas? Oye, ¿vas a poner a mi tía en la empresa de electricidad? Venga, pues genial, me voy contigo a la bancada del oficialismo. Y el oficialismo que había tenido, creo que son 12 asambleístas, creo, al inicial, pues de repente se monta a las 2 semanas con 22. ¿Por qué? Porque Ujú. bien estas lacritas, ¿no? Estos esbirros de la política, eso es muy importante que se le ponga coto, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a romper aquí claramente una lanza a favor del correísmo, porque el correísmo unes eran 49, que en realidad 2 de ellos pertenecían a otras toldas políticas, ¿no? Venían de Centro Democrático y venían de Compromiso Social. Esas 2 personas, precisamente por no tener unos ideales y una realmente, pues de alguna forma, pues un código deontológico político, claro, se fueron
como independientes, y los 47 que realmente eran de UNES se han quedado Claro, fieles hasta el a... último. Claro, y con todas las dificultades, todos los ataques que ha recibido el correísmo, toda la persecución que tiene el correísmo, entonces yo me quito el sombrero a favor de esos 47. No, Lo digo así. definitivamente, y eso es algo que, por ejemplo, es irónico, pero hay gente que ve eso mal, ¿no? La oposición ve eso mal, cuando debería ser al revés. En política debería ser aplaudido el hecho de tener este grupo de asambleístas o de lograr que tu grupo se mantenga, y a la actualidad es el único grupo que se ha mantenido, porque la izquierda se desbarató, el Pachacutic se desbarató, el PSC se desbarató de una forma brutal. Entonces sí, pero acá no, acá es normalizar el reparto si es que es de Lazo, como decía el señor, ¿cómo es este periodista que se me fue el nombre? Emilio Palacios. No, está bien que reparta, porque así se hace. Y está mal cuando Correa tenía el poder, eso está mal. Es una cosa de locos. Fernando, en todo caso, Topic, por ejemplo, hablando de Topic, el hecho de no tener esta estructura es una desventaja, porque, por ejemplo, yo me cuestiono, si va Topic y gana Topic, por ejemplo, ¿no repetimos la historia de Lazo? Es decir, ¿a quién pone de ministros? ¿Quiénes son sus asambleístas? ¿Quién lo acompaña a Jan Topic? O sea, de una u otra manera es repetir la historia de Lazo, porque no tenía gente. No quería hablar de Topic porque me da miedo Nelson. Ah, no, una de las cosas que tendrá que responder Topic es el tema de la violencia. Claro, vaya que me pegue un tiro ese pibe. Entonces, a ver, efectivamente, es lo que tú has dicho. A ver, esto es un problema, ¿no? Eh, la, la política, tal y como lo entendemos, la democracia, el sistema de gobierno de la democracia está claramente en crisis. Está en crisis en Europa, donde la socialdemocracia se agotó, donde el poder adquisitivo de los europeos se ha volatilizado en relación a generaciones anteriores, y por eso, en muchas ocasiones, la solución que el propio sistema democrático encuentra y que las élites avalan es outsiders de derecha, populistas, que destruyen el propio sistema democrático. Lo vemos en Europa con el surgimiento en todos los países de partidos de ultraderecha, xenófobos, machistas, etcétera, etcétera. Lo vemos también con personajes que son también extremadamente peligrosos para el propio sistema democrático, como Trump en Estados Unidos, ¿no? Y en América Latina lo hemos visto en un primer experimento con Jair Bolsonaro, pero ahora está muy de moda Karst en Chile, Milei en Argentina. Están saliendo también personajes de ultraderecha como solución a la violencia que se ha incrementado en América Latina y al problema estructural de la pobreza y la exclusión social, que es algo recurrente en América Latina. Se está intentando ir por la ultraderecha, porque además esa ultraderecha está avalada por las élites. No era como los llamados gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI, que eran sistemáticamente atacados por el sistema y las élites. Claro. Estos están topados por ellos. Entonces, extremadamente peligrosos, porque como tú has dicho, Nelson, primero que es un outsider, pero además hay otro tipo de outsider que por lo menos tiene trayectoria en la política o tiene algún bagaje en el sector público. Estos tipos, a lo que se han dedicado, este tópico, a lo que se ha dedicado a pegar tiros, ¿no? Claro, y eso es grave. Entonces, imagínate que este tipo ahora, pues porque es un outsider y hay un hartazgo de la población y puede ser un producto de marketing político muy bien empaquetado por medios de comunicación y por buenos marqueteros políticos, gana las elecciones. Mira, Nelson, terror, porque probablemente es incompetente en la administración, más incompetente todavía de lo que es Lasso, pero al mismo tiempo es un loquito de carretera con un fusil, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar, quién sabe a dónde nos puede llevar al país, ¿no? Y dónde pueden acabar las libertades democráticas y dónde puede acabar, y cómo puede generar la violencia, porque la violencia hay que entromparla por muchos lados. Por un lado, medidas securitistas, medidas de seguridad, por supuesto, pero eso pasa por, como se dice durante el correísmo, dotar bien a los policías, formar policías, tener en cuenta que los policías sancionados o corruptos tienen que dejar el cuerpo policial, pero al mismo tiempo se ataca con políticas públicas. Por ejemplo, los niños en Esmeralda, un niño con 11 años pegando tiros. Eso tú no lo puedes simplemente entrompar mediante cárceles. Claro, ¿qué hacemos?
los niños a las cárceles. No, eso se necesita oportunidades, canchas de fútbol, buena educación, estímulos, una serie de cosas que hagan que ese niño al final pues lo que quiera es jugar al fútbol o jugar con una patineta y no pegar tiros. Ujú. Entonces, eso o se tiene en cuenta que la política de seguridad es de carácter integral y que no solamente con armas y cárceles se soluciona, o nos vamos al garete, ¿no? No, es irónico, pero el señor Jan Topic sí se tiró un tiro en el pie porque una de sus frases cuando anunció su candidatura era por un Ecuador sin miedo, pero el PANA infunde miedo. Entonces, ahí como que descuadró un tema, ¿no? Por un Ecuador sin miedo, pero el PANA infunde miedo, pero un miedo equivocado, porque nos podría llevar a una guerra a la que yo particularmente no quiero participar. Yo no quiero un Ecuador de guerra, yo no quiero un presidente de guerra, yo quiero un presidente capaz de manejar la política pública, que además otro error, presentarse como apolítico, no político, Fernando. Entonces, ¿para qué carajo quiere estar en la política? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el candidato ideal para la RC? Porque por ahí todavía no tenemos nombres. Bueno, pues joder, que hoy estás haciendo preguntas complicadas. Es que, Bueno, oye, yo creo que ahí hay muchas. Fíjate ¿qué te voy a decir yo? A mí, todos los nombres que yo he escuchado que se están manejando en redes sociales y que hay mucha chismografía, pues me parecen muy buenos nombres, ¿no? Ahí tienes la dupla que ya no puedes repetir por las modificaciones legales, ¿no? La dupla de lo que fue las últimas elecciones, ay, ¿no? cierto. Arauz Rabascal, no pueden ir juntos porque ahora tiene que ser un hombre y una mujer, aunque sean cargos unipersonales de elección popular, ya tienen que ir hombre-mujer. Entonces, en la dupla no puedes repetir. Pero si tú tomas individualmente tanto Arauz tiene un capital político acumulado, obviamente, y un nivel de conocimiento muy elevado por las últimas elecciones. Lo mismo Carlos Rabascal, ¿no? Ambos, al participar en las últimas elecciones, tienen un nivel de notoriedad muy alto, que eso es muy importante también, sobre todo en una campaña tan corta como esta. Pues los dos son candidatos óptimos, ¿no? Y sobre todo, mucha gente al final no votó por Arauz por votar por Lasso, por cualquier tipo de dudas, o hubo mucho voto nulo, pues eso probablemente se va a corregir para estas elecciones. Entonces Claro. son dos buenos candidatos. Ahora, yo después he escuchado nombres de mujeres también en redes sociales que me parecen muy buenos nombres, ¿no? Ahí está Luisa Maldonado, que me parece que es un muy buen perfil. Después tenemos a otras dos mujeres que ahora la oposición siempre riéndose, ¿no? Ah, desempleadas, se han quedado desempleadas. Las asambleístas Viviana Veloz, la Sí. asambleísta Marcela Holguín, dos cuadrazos espectaculares que además como están desempleadas tienen tiempo para presentarse a la. Entonces, esos dos cuadros también son muy buenos, ¿no? Y después también, si te pones a mirar y analizar, claro, no vamos a hacer lo que hizo Yacu a lo mejor, o a lo mejor sí, no lo sé, lo que hizo Yacu cuando ganó la prefectura de Azuay y después se presentó a las presidenciales. Pero si tú miras los cuadros que hay dentro del correísmo, que han ganado un cargo de elección popular ahora, ¿no? En Quito, Pavel, por supuesto ha revalidado Paola otro cuadrazo. Tenemos también en Manaví a Leonardo Orlando, tenemos a Marcela Guiñaga en Guayas, o Claro. sea, tenemos al Jota en Cuenca, o sea, te pones a mirar a gente que del correísmo, que se han pegado unas campañas espectaculares, que han ganado el poder y que podrían ser candidatos, y la verdad es que al correísmo, desde mi punto de vista, le sobran buenos Eso candidatos, es ¿no? interesante, por ejemplo, los cuadros que tiene y las opciones son variadas y vuelvo y repito lo que siempre digo, en política si tienes un grupo que tiene varios, es hasta para que te dé un poquito de envidia y empezar a trabajar en eso. Hablo de los otros, porque y le tiran tierra y ya preparan investigaciones inventadas, denuncias a los candidatos. Pero en lugar de fortalecer sus cuadros y no buscar dañar los otros. Creo que las elecciones pasadas fueron un gran ejemplo de la victoria. ¿Crees tú que tiene ya el camino allanado para ganar la RC o tiene que ir como si no tuviera un solo voto, como dicen? Claro, yo creo que debería de ir, obviamente, como si no tuviera un solo voto, porque hay que ver también con qué porcentaje se ha obtenido, hay que ver también dónde tiene el correísmo una mayor base electoral y dónde tiene una menor base electoral. Por ejemplo, la costa tiene Manabí, ¿no? Manabí, bueno, en las últimas elecciones, en la vuelta, imagínate, Nelson, que se sacó un 51%, ¿no? Entonces ahí tiene una base electoral fuerte, también en Guayas, también en Esmeraldas, pero después también hay lugares en los que no tiene esa base electoral, ¿no? Yo también por ese motivo, pues incluso aquí te comento que me atrevería a llevar a cabo ensayos de políticos que como además va a ser un periodo corto, que pudieran ser interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, vería con buenos ojos, ¿no? Como votante progresista y probablemente muchas personas están en mi misma posición, bueno, otras muchas probablemente no, tampoco, pero
una amplia mayoría, ¿no? Yo creo que tener una candidatura abierta a otras posiciones en las que se coincida en materia de seguridad, en materia social, en la materia de relaciones internacionales, pues eso nos puede abrirle el espectro al Ujú. correísmo a otro nicho de votantes que quizás convergiendo las elecciones solo, pues no le sea tan fácil ¿Cómo cuál? acceder. Con Aye, ¿no? O sea, yo Ah, creo que claro. Isa. la- a mí me ha gustado, bueno, con Aye, no Ok. quiero personalizar, ¿no? O sea, con Aye, me parece que la Conalle tiene una agenda social que coincide en plenitud con el correísmo. Creo que además han tenido una posición muy coherente a nivel de el juicio político y otras posiciones también, ¿no? En lo que son la actividad legislativa de la Asamblea Nacional y creo que ahí pues se podrían ver cuáles son los puentes o vasos comunicantes, ¿no? Ujú, Porque creo que eso podría ser una alianza ganadora, ¿no? Una ujú. alianza que suma y que aglutinaría a fuerzas políticas que tienen muchas coincidencias y que creo y espero que las desavenencias pudieran limarse, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí en lo personal, ¿no? Eso, mi opinión personal, eso, por ejemplo, me parecería una interesante posibilidad de cara a estas elecciones. Ujú. Fernando Casado, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Esperamos siempre lo mejor, que la gente sepa elegir. Yo le voy a decir siempre a la gente en esta temporada, vote por el candidato que tenga estructura, vote por el candidato que tenga proyecto, vote por el candidato que tenga gente. Y si vota por el candidato, vote por todos los asambleístas para que vaya con fuerza. Gracias Fernando, tus palabras para despedirnos. Pues nada, igual, coincido contigo, Nelson, suscribo todo lo que has dicho, ¿no? Que no nos comamos cuentos que son al final regalos envenenados, pero con un bonito envoltorio, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que el marketing político es muy peligroso, ¿no? Porque trata justamente de empaquetar propuestas que al final lo que hay dentro son quizás intereses espurios de las minorías a costa del voto de las grandes mayorías. Que reflexionemos y que no nos dejemos llevar por cantos de sirena por muy difícil que esté la situación, que ya hay formaciones políticas que han demostrado que se puede vivir mejor y con tranquilidad y sin inseguridad. Vayamos a esas opciones. Y en paz. Chao Fernando, nos vemos. Ya. Muy bien, ahí estuvo Fernando Casado en esta primera parte de las entrevistas.